Volvemos entonces. Iniciamos con el subsistema de evaluación de Pero desempeño. te he dicho, Les estaba 250, comentando, 230. por favor, sus micrófonos. Les estaba justamente comentando que tal como hemos venido repasando nuestro sistema de administración de personal, recordamos que tenemos 5 subsistemas. Hoy vamos a repasar el subsistema de evaluación de desempeño. El subsistema de evaluación de desempeño, que además es nuestra quinta unidad ya hemos repasado 4 unidades hasta ahora, ¿no? Todo lo que era el módulo 1 ya lo hemos concluido y ahora estamos en lo que significa el módulo 2, el subsistema de evaluación de desempeño. Entonces, este subsistema de evaluación de desempeño es un proceso permanente que mide el grado de cumplimiento de la programación operativa anual individual en función al logro de los objetivos, funciones que desempeña y resultados asignados al puesto durante un periodo determinado. Esto lo podemos encontrar en el artículo 22 de las normas básicas del sistema de administración de personal, sus 5 objetivos fundamentales. El primero, evaluar a los servidores públicos de carrera en el desempeño de sus funciones y registrar la productividad de los funcionarios públicos que no están sujetos a la carrera. Servir como parámetro para otorgar incentivos, generar información para mejorar el desempeño de la entidad desde el punto de vista de eficacia, eficiencia, honestidad y calidad de servicio, constituir el instrumento para detectar necesidades de capacitación e identificar casos de desempeño no satisfactorio para tomar medidas correctivas. El proceso de programación de la evaluación de desempeño. Este primer proceso de nuestro subsistema se encarga de la unidad de administración de personal. La programación de la evaluación de desempeño será elaborada para cada gestión en concordancia con la política institucional definida en esta materia, ¿no? Por lo cual se definen objetivos, alcance, factores, parámetros de evaluación, instrumentos, formatos, etcétera, ¿no? Los factores de evaluación serán establecidos considerando la categoría del servidor, la categoría a evaluar y guardando la correspondencia con el contenido de la programación operativa anual individual. Deberán además evaluar el cumplimiento de resultados y la capacidad de gestión. Los parámetros son criterios a utilizar para la medición de cada factor. Deberán ajustarse a hechos objetivos y mensurables conforme a la programación operativa anual individual. Por otro lado, en el reglamento específico de cada entidad se determinarán los factores, los parámetros o grados, el método, la técnica, los formatos y el procedimiento a realizar bajo las orientaciones del ente rector. Recordamos que tenemos 2 procesos, ¿no? Uno, el de programación de la evaluación de desempeño, donde la programamos como tal, la planificamos, elaboramos los instrumentos, parámetros, etcétera, y luego llevamos a la práctica esa programación, ¿no? Entonces ese es el proceso de ejecución de la evaluación de desempeño que estamos viendo en este momento. El proceso de ejecución de la evaluación de desempeño estará a cargo del jefe inmediato superior. La evaluación será en cumplimiento del POAI del servidor público. Al respecto, se conformará un comité de evaluación que estará integrado por el representante de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, el encargado de la unidad de personal y el jefe inmediato superior del funcionario a ser evaluado. Aquí también hay que tomar en cuenta, sí, que el jefe inmediato superior de funcionario a ser evaluado, para poder ser parte de este comité, deberá contar al menos con una permanencia de 3 meses en el puesto, ¿no? Caso contrario, la evaluación deberá ser realizada por el superior jerárquico. En caso de no existir un superior jerárquico, el proceso de evaluación de desempeño se prorrogará previo conocimiento de la Dirección General de Servicio Civil, como ya lo hemos aclarado en varias ocasiones. Por otro lado, el resultado obtenido por el servidor público en la evaluación de desempeño podrá ser, estos son los diferentes resultados, ¿no? Excelente, bueno, suficiente
o en observación. ¿Qué pasa cuando es excelente? Tiene derecho a ser promovido horizontalmente previa comprobación de sus méritos. Podrá dar lugar, además, a la otorgación de un incentivo monetario de acuerdo a la política y disponibilidad presupuestaria de la entidad y a incentivos psicosociales. Cuando hablamos de incentivos psicosociales, bueno, este es uno de los ejercicios al final, pero bueno, seguramente ustedes los han recibido o lo generan, ¿no? Se refiere obviamente a aquellos incentivos no económicos que buscan la motivación del personal, ¿no? Por ejemplo, reconocimientos, ¿no? El empleado del mes, medallas, este tipo de cosas que no son económicos como tal, pero sí buscan una motivación al servidor público y dan un mensaje, una señal desde la institución que se valora su buen rendimiento, ¿no? El funcionario público de carrera que obtenga la calificación de excelente en su evaluación podrá solicitar su transferencia a un puesto de similar valoración. Bueno, otra opción es bueno, otorgación de incentivos psicosociales, suficiente derecho a permanecer en el puesto en observación dará lugar a que el servidor público se sujete a una nueva evaluación de desempeño en un plazo no inferior a 3 meses y no superior a los 6 meses siguientes. Es decir, que si usted sale en observación, entre 3 y 6 meses debe tener una segunda evaluación, ¿no? Y además, 2 evaluaciones consecutivas en observación darán lugar a la separación del servidor de la entidad. Entonces, les decía, los resultados son excelente, bueno, suficiente y en observación, ¿no? O en observación en realidad, ¿no? Cualquiera de estas cuatro categorías de la evaluación de desempeño se pueden obtener. Entonces, aquí tenemos tanto la, vamos a volver a esta partecita, tanto el proceso de programación de la evaluación de desempeño como el proceso de ejecución de esa evaluación de desempeño. Como lo hicimos el día de ayer y como lo comprometimos para que el curso sea más dinámico y al final abrir el espacio de discusión, me gustaría que hagamos también grupos de trabajo donde esta vez los impares hablarán sobre la programación de la evaluación de desempeño y los pares sobre la ejecución de la evaluación de desempeño. Y solamente para recordar una vez más, en programación en programación veremos lo que son los factores. Los factores de evaluación, se consideran los factores de evaluación en función a la POAI, los parámetros que se ajustan a los objetivos, ¿no?, planteados en la programación operativa anual individual, ¿no? Básicamente, programamos, organizamos, generamos los instrumentos para realizar la evaluación. Y en la ejecución, lo que hacemos es llevar a la práctica, es conformar el comité de evaluación, es desarrollar las evaluaciones como tal y también aquí tenemos los posibles resultados, ¿no? Excelente, bueno, suficiente en observación. Entonces ahí también podrían comentar sobre las evaluaciones. Uno, si existen estos instrumentos de evaluación. Dos, si se están llevando a la práctica. Y tres, cómo les está yendo con estas evaluaciones, ¿no? Es decir, qué experiencias tienen en haberlas aplicado, tal vez a ustedes les han aplicado, cómo les ha ido, qué resultados han tenido en estas evaluaciones. Vamos a hacer 6 grupos, van a ser de entre 5 y 6 personas. La dinámica va a ser la propia. Yo también voy a pasar ahorita por los grupos y la idea es
que puedan intercambiar experiencias al respecto. Todos prendan su camarita por lo menos al inicio para que puedan conocerse y conversar, presentarse y luego intercambiar las experiencias y luego las llevamos, las traemos a la plenaria, ¿ya? Entonces vamos muy rápidamente antes de que pase algo con mi conexión. Los impares, entonces, solo la última aclaración, los impares, programación, los pares, ejecución. Pero en realidad pueden comentar sobre, en general sobre el subsistema, ¿ya? No vamos a hacer tanto énfasis en los procesos, ¿no? Pueden comentar en general de los subsistemas. Ya les dejé haber llegado la invitación, solo tienen que ir aceptando y así los va a llevar a su grupo. Está Eliana Ticona, Golda, tiene que aceptar la invitación. Walter Daza, Ilsen Mendoza, tienen que aceptar la invitación. Golda,